Hoy está aquí con nosotros Ricardo Rodríguez Vargas. Usted lo recuerda muy bien, lo conoce muy bien. Él fue el fundador, el primer director del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo que era el INDEP, antes pues esta dependencia de Hacienda. Y bueno, Ricardo conoció durante 30 años a Carlos Ursúa. Él pues es un hombre muy cercano a él, a su familia. De hecho, entiendo que el último mensaje en WhatsApp que se envió el día de ayer, pues fue justamente contigo, Ricardo. Y entiendo que es complicado y que es doloroso incluso para ti, pero te aprecio mucho que nos hayas venido a visitar y a platicar un poquito de Carlos Ursúa. Bienvenido, ¿cómo estás? En primer lugar, muy buenos días a ti y a tu auditorio. Pues un día lamentable para este país, pero también creo que él siempre creyó en un mejor país, creyó en mejores instituciones, creo en que este país debe de cambiar y por eso es que te agradezco mucho el que me permitas estar el día de hoy aquí. Al contrario, Ricardo, ¿cómo lo conociste? 30 años. Sí, mira, yo soy de Aguascalientes, el doctor nació en Aguascalientes en 1955. Un día él fue por allá a dar una conferencia, yo estudiaba economía, le pedí hacer una investigación con él en aquella época, y me dijo que sí, que pidiera una beca, y si no el propio Colegio de México, que él es donde estaba, pues me puede ayudar a gestionarla. En síntesis, hice una investigación con él. ¿Te dio la beca? Sí. Ah, mira. Y se fue tu maestro. Sí, pero él quería ayudar, no nomás a mí, quería ayudar mucho a los jóvenes. Fíjate que él sentía mucha pasión por ayudar a los jóvenes y se acercaban mucho con él. Él tenía un trato muy humano. Yo creo que toda la gente quien lo conoció, su principal característica fue esa, tener un trato muy humano. Y bueno, estuve 3 meses haciendo la investigación, incluso me dio la bondad de poder quedarme en su casa. Yo, como soy de provincia, me ofreció quedarme y de ahí. O sea, cuando eras estudiante de Aguascalientes, viniéndote aquí a la Ciudad de México, ¿y él te hospedó ahí en su casa? Sí, digo yo sorprendido porque ¿Eso cuántos años fue, Ricardo? En 1993 estamos hablando. Casi 30 años. Lo conociste, o sea, lo empezaste a conocer y te daba... Lo hacía con otros estudiantes, supongo, también, ¿no? Sí, o sea, daba el ojo ahí en su casa. Quizá no con muchos, pero lo hacía con gente de Aguascalientes. Porque pues claro, por ser le apreciaba mucho, y eso pues bueno, marcó en mí algo muy profundo, el hecho de poder convivir de otra manera con él y platicar muchos proyectos de país, de lo que él quería. Y bueno, pues de ahí surgió la amistad, Luis. Oye, a ver, estamos hablando de hace 30 años, gobernaba Salinas, pues, o sea, estábamos en el 94, ese año tan fatídico, lo de Colosio, etcétera, etcétera. Viene Cedillo, luego les toca el cambio con Fox, o sea, ¿es el México tan distinto, Ricardo, el de hoy que el de hace 30 años, pero que de alguna manera tú viviste con Ursúa como mentor, como maestro, en algún momento también como jefe? ¿Qué pensaba de ese México? ¿Qué pensaba de todo lo que fue cambiando? Me decías un poco fuera del aire, pues es que era un tipo que siempre quería ver lo mejor para el país. O sea, que de verdad su principal meta era tratar de hacer un mejor país y no necesariamente estaba clavado o metido con ideologías políticas. ¿Cómo fue ese Carlos Ursúa antes de que todos lo conociéramos como el primer secretario de Hacienda de López Obrador? Mira, él empezó su trayectoria en el Colegio de México. Quizás a eso le dio la formación, yo diría, al grado de un Daniel Cuicio Villegas, a un lado de un José Vasconcelos, de un Antonio Caso, de esa gente que en su momento forjaron las grandes instituciones. Yo creo que él ahí empezó esa trayectoria, esa carrera intelectual, sobre todo, eso me refiero. Pero luego le dio un tinte, no nomás en la parte teórica, sino en la parte práctica, donde él fue periodista y muy crítico de la actual administración, como lo dicen recientemente. Pero fue crítico de las otras también. No, si tú leías los artículos hacia el
hacia las administraciones anteriores, por ejemplo, de Carlos Salinas, de Zedillo. Ajá. O sea, eso qué bueno que lo comentas, porque no nada más fue un crítico de la actual, él fue un crítico muy duro de las anteriores de Zedillo. Y ahí sí, era pues... incomodísimo. Y ahí sí el PRD, o Morena, o bueno, lo que soy Morena, ahí sí celebraban y no decían nada. Entiendo que por eso lo invitan un poco al gabinete de López Obrador, ¿no? A él por ser tan crítico del PRIAN y del neoliberalismo en su momento. Él era muy amigo de Samuel del Villar, el procurador de Cuauhtémoc Cárdenas. A través de él empieza a conocer a Muñoz Ledo, por ejemplo. Y posteriormente el actual presidente lo invita a ser secretario de Finanzas. Él lo invita por esa postura crítica que tenía ese momento hacia lo que él no consideraba a los regímenes pues que estaba del PRI concretamente, y un crítico muy duro. O sea, creo que es injusto decir hoy fue un crítico no, fue un crítico siempre de lo que él no creía este país debería ser. Era un tipo no radical. O sea, eso también me llama la atención porque no... Ok, hoy hablamos, yo creo que todo el mundo usamos el término neoliberal y yo creo que casi nadie sabemos qué diablo significa eso, pero hablamos de neoliberal como sinónimo de algo muy malo, sin entender lo que representa técnicamente y en la profundidad la palabra. Entiendo que Ursúa era un tipo más bien moderado en la práctica económica, o sea, muy pragmático, mucho más que ideológico. Es más, y te voy a decir una cosa, es mi percepción que aparte moderado quizás era el crítico más inteligente de la actual administración. Es quizás que por ello el presidente Andrés Manuel López Obrador casi nunca lo quería tocar en una conferencia de prensa, porque desde mi perspectiva era la persona más inteligente y crítica hacia el actual régimen, pero con fundamento, con inteligencia, que eso a veces la crítica hace que quede primero la víscera que el cerebro, y en el caso de Carlos no, siempre fue centrado, inteligente. Mira, te cuento una anécdota. Un secretario de Hacienda nunca había ido al SAE o ahora al INDEP, tan famoso instituto para devolver. Un viernes me dice, Ricardo, voy a ir al INDEP a desayunar. Que era tu jefe. Era mi jefe. Sí, porque el INDEP depende de Hacienda. Sí, de hecho, totalmente de acuerdo contigo, era mi jefe. Me dije, voy a desayunar un viernes, fíjate, me dice, voy con mi secretario particular. Dije, mira, pues vamos a comprar ahí unos taquitos de canasta enfrente, o ahí te invitamos y los traemos aquí a la mesa. Y me platicó, yo lo vi, te voy a ser franco, lo vi incómodo, no con ir al INDEP, sino como persona se veía molesto, enojado. Molesto, enojado. Y yo le decía, oye, pues no te enojes por venir al INDEP, le decía yo de broma. Sí, ¿de qué quieres los taquitos? No hay de chicharrón, ¿no? Te los cambio. Sí, te los cambio, pidamos otra cosa. Y dice, no, acabo de platicar con el presidente de la República. Dice, por cierto, dice que tú vas muy bien. Le dije, no, pues gracias. Dice, pero en cambio, dice, le comenté sobre algunos personajes. Por ejemplo, de Segalmex. Le comenté de... pues las tonterías que estaba haciendo Bartlett con los contratos de la CFE. De la CFE. Y cómo los condicionó y empezó a amenazar empresas. Literalmente lo dijo, le comenté sobre pues perfiles que nada tienen que ver que impuso Alfonso Romo. Dice, ¿y sabes qué? El presidente no me apoyó. Así me dijo. Dijo, y eso creo que no me parece correcto. Y lo vi molesto. Digo, mi personal que estaba ahí feliz, todos sacándose fotos con el secretario, porque pues no había ido al INDEP. Te estoy hablando un viernes. 3 días después, el miércoles, él presenta una carta de renuncia. La famosa carta. Dura. Para que él nunca se había dado un antecedente. Bueno, perdón, disculpa, no nunca, pero creo que pocas veces. Esa carta yo me acuerdo que la gente la criticaba en ese 2019 y decía que era muy dura y que eso no se le hacía a un presidente, como que no se imaginaban el tamaño de narrativa que iba a venir después. Él sintió que el presidente no lo apoyó en esa plática que él sostuvo. Lo vi incómodo, insisto, lo vi molesto. Él me decía que él ya había conocido desde anteriormente al presidente cómo era. Decía, mira, yo requiero de gente que me ayude
porque el presidente es un poco terco en sus decisiones. Ujú. Y yo necesito a alguien que me ayude a moderarlo. Él quería a Arturo Herrera, Ujú. su secretario, quería a Gerardo Esquivel en la parte de egresos, Ok. para que le ayudaran a decirle al presidente no, para decirle eso Ok. no se puede. Ajá. Sin embargo, tengo la impresión que al final el doctor se queda solo. ¿No lo dejaron poner a su subsecretario? Porque al final Arturo Herrera estaba ahí, ¿no? Mira, Con él. a Arturo Esquivel Herrera lo mandan sí. al Banco de México. No, el caso de Esquivel fue porque, creo, según tengo entendido, lo preguntaron por él y estaba en Washington y debería de haber estado en Oaxaca. Eso lo hizo, pero entonces pidió al presidente el cambio de subsecretario Ajá. de egresos y entonces Mario Delgado se empezó a promocionar. Ah, sí, claro. Sí, es cierto. Y como Sí, todavía no era presidente de Morena. Y disculpa lo que voy a decir, pero No, adelante. siendo Carlos una gente tan honesta, no creo que Mario Delgado hubiera embonado No, en pues, las hubiera perfiles. renunciado antes. Y lo digo con todo Sí, respeto. pues sí. Entonces Carlos Ursúa se saca un as bajo la manga. Ujú. Pero fíjate el as bajo la manga. Él anuncia que la próxima, y creo que sin consultarlo con tanta profundidad con Andrés, de que la nueva subsecretaria se llama Victoria Rodríguez Ceja, actual gobernadora Ajá. de Banjico. Ok. Justamente para que Mario Delgado no siguiera Ah, qué jugada, ¿eh? pues, la saca, Ajá. pero se saca un as bajo la manga y pone cuando Victoria no iba a ser la subsecretaria de egresos. Ajá. Ella iba a tener un papel fundamental en egresos, Sí, claro. pero no iba a ser. Ajá. Entonces, No, pero bueno, se saca la lotería ahí. no, pues se sacó la lotería y luego Sí, es subgobernadora y ahora la actual gobernadora. Exactamente, Ajá. pero fue. Y además de ella, otro ejemplo es Raquel Buenrostro. Ok. Mira, aunque muchos hoy nieguen Ajá. al doctor, yo jamás voy a negar, porque te voy a decir una No, cosa. claramente y te lo digo, no. Aquí y te lo voy me a decir consta. de frente, Carlos. Ajá. Nunca se puede negar un amigo, un ideal ni una bandera Sí. para quedar bien con el poderoso circunstancial. Eso es indigno. Y mucha gente hoy en el gabinete, Carlos Ursúa los formó, los puso ahí Ujú. y le dieron la espalda. Y eso es para mí la mayor injusticia hacia un hombre bueno, hacia un hombre honesto, hacia un hombre congruente con sí mismo. Renuncia con el presidente. Renuncia por eso, ¿no? O sea, renuncia porque no lo apoyó, me dices. Y luego viene pues toda esta andanada de descalificaciones. El mismo presidente lo considera un técnico, se enoja de su plan presupuestario, ¿no? Y que él quería un proyecto mucho más ideológico que técnico, como el que había presentado Ursúa. ¿Cómo fue ese periodo antes de que fuera abiertamente una especie de opositor? Mira, yo incluso le mandé un mensaje y le dije, Uh-huh. Carlos, ¿quieres que renuncie? Porque Tú te vas a ir con él, porque tú te Sí, quedas en el INDEP. No, o sea, él me Ajá. invita al INDEP Uh-huh. y le pido, yo le dije, ¿quieres que renuncie? Obviamente él estaba en un duelo, estaba Sí, sí, en una sí. época Sí, difícil pues para- dura, pues te peleaste con el presidente Yo- López Obrador, ¿no? Yo No es menor. lo consulto con el señor secretario, con el secretario del presidente, el ingeniero Alejandro Esquer. Uh-huh. Le digo, Alejandro Esquer, le digo, ingeniero, sé que se va el doctor. Me dijo, ya se fue su mentor, joven. Me dice el ingeniero. Le digo, sí. Y ¿sabe qué? Mi amistad con el doctor va más allá de un puesto político. Son 30 años Uh-huh. y él es una gente que yo valoro y aquí está si usted así lo cree pertinente, Está mi renuncia. decirle al señor presidente de la República si lo cree pertinente. Uh-huh. Me dice el ingeniero Esquer, no, amigo, usted está bien, está aquí, y no, renuncie. Bueno, pues yo estoy para servir al país también y Ujú. le agradezco y en ese periodo Uh-huh. donde yo todavía me quedo y donde Carlos renuncia, Uh-huh. yo lo veo primero una época de soledad de él, una época de reflexión y sí siento, insisto, en esa época Ujú. hasta de traición Ya. de algunos y algunas personas que les dio la oportunidad y gracias a él están en el actual gabinete, pero no tuvieron los pantalones Uh-huh. y no tuvieron La el humildad carácter necesaria, claro. de decir, yo llegué con él
no se tienen que ir por él, a lo mejor, porque pues tenían sus... No, pero lo negaron en ese momento. Pero lo negaron como... La mascarada, ¿no? Lo negó como Pedro, Sí. o como Judas. Sí, claro. Y así se vieron. Y algunos quedaron, ¿no crees que por... Viva el rey, muere el rey. Miren, Sí. y te voy a decir una cosa, y no crees que quedaron por capaces, o por gente con una... ¿Sabes por qué quedaron? Por lambiscones, y hay que decirlo. Y Bueno, de frente. diría el presidente por leales. Yo diría lambiscones. Más claro. Ay, claro, así te lo digo, que Ya. casi iban y decían papá, tanto al ¿Sabes? ingeniero Esquer Ajá. como al señor presidente. Oye, Y eso creo que no Ajá. se vale. no, claro que no. Bueno, cada vez eso es algo muy de la intimidad de cada quien, ¿no? O sea, tú eres bien leal, Ricardo. O sea, estás ahí, vienes pues justamente de estar en este tema, no has dormido toda la noche. Y lo entiendo, pero yo veo hoy pues que la política es así, por eso estamos tan alejados de la política de los ciudadanos. O sea, los ves y pues, son unos lambiscones, unos leales, unos doble cara. Sí, Y este Carlos no era así. no, él era una gente que no era eso. Él era una gente que valoraba más sus principios, su congruencia. Ajá. Y él decía las cosas, él decía y hacía lo que él quería. Sí. Y lo que, pero Era un tipo no libre. era, es decir, nomás entre comillas, no era tanto lo que él decía, lo que él quería decir, sino lo que él pensaba Ya. Ujú. con congruencia, lo que debía de ser este país. Mira, un día me dijo, ¿sabes qué, Ricardo? El presidente va a elegir entre Santiago Levy y yo como secretario de Hacienda. No te voy a decir quién quede, lo vas a ver Ajá. ahí con Luis Cárdenas cuando el informe. Dijo, lo vas a ver con Luis Cárdenas cuando el informe quién quede. Bueno, pues ya todos sabemos a quién eligió el presidente Ajá. en ese momento. Pero se me quedó tan grabado que afuera de su casa hay un parque que está Ajá. por ahí, también instalaciones del ejército. Me invitó al parque. Y te estoy hablando a las 11 de la mañana, un sábado, muy tranquilos Ujú. los dos. Y él me dice, y me empieza a platicar el país que él visionaba, que por eso aceptó Sí. ser secretario de Hacienda. El país que él tenía la visión, la honestidad, la congruencia Ujú. de lo que debe ser el funcionario público. Él era incapaz de tomar 10 centavos del presupuesto público para otros fines que Ujú. no deberían de ser. Y me dio su visión, no te imaginas. Que eso está más cañón porque deja tú que él no se robara el dinero, él no se robaba el dinero. Él no permitía que se robaran el dinero, pues. Él O sea, a jamás ver, el lo- presupuesto va así y no lo puedes agarrar para otras cosas. Por eso se molestaba tanto y López Obrador con jamás él. lo hubiera aceptado. O Ajá. sea, él si no hubiera Sí, era muy renunciado, ahí técnico hubiera en ese renunciado sentido. luego el otro mes. Y Sí, si no sí, hubiera sí, renunciado o sea, el otro mes, no iba a durar. No, o sea, Ajá. él tiene razón. Él ya sabía que no iba a durar. Ujú. O sea, porque nunca hubiera aceptado jamás un trato, una propuesta, algo indecoroso en términos de dinero. Oye, háblame de Arturo Herrera, porque Arturo Herrera también fue de alguna otra manera discípulo, Ursúa fue de alguna otra forma también mentor. Me acuerdo mucho de esa imagen de Arturo Herrera cuando lo nombran, que está con esta cara de ya valió, como que el país está así, pues de qué tamaño está la bronca, ¿no? El famoso Arturo Herrera con esa cara descompuesta. Al final tampoco terminó siendo secretario de Hacienda, o sea, duró un rato. Pero ¿cómo fue eso? ¿Qué opinaba de Arturo? Bueno, a Arturo Carlos de hecho lo trajo por segunda ocasión. Ujú. Acuérdate que él fue el secretario de Hacienda, de Finanzas, cuando Ujú. renuncia la primera vez el doctor Ursúa, Ujú. y luego el escándalo de Ponce, Ujú. la corrupción, y por segunda ocasión lo trae y lo invita. Ujú. Y lo invita, insisto, con la intención de que ambos le dijeran al presidente, le Ujú. explicaran la visión del presupuesto público, la visión de una buena hacienda pública, de un buen Ujú. ejercicio, y él sentía que Arturo le podía ayudar a que entre ambos le dijeran Sí. al presidente de la República pues lo que pensaban de cómo administrar bien Ujú. en términos hacendarios el país. Tienen mucha razón, cuando el doctor renuncia, le manda a hablar a Arturo Herrera, esa imagen donde pues Arturo Herrera se le ve otro semblante por Ujú. obvias razones. La intención era tomar la foto entre el doctor, el señor presidente y Arturo. El Ujú. doctor decidió por congruencia ya no tomarse la foto. Ok. Y pues por eso creo yo que el doctor
Herrera, pues... Estaba todavía más descompuesto, ¿no? Pues sí, O creo, sea, al además... momento de que Carlos ya él dijo, yo ya no me voy a tomar una foto que no tiene sentido, ¿no? Que no es lo que... Pues, ¿Y Arturo cómo fue como secretario de Hacienda? ¿Te decía algo? ¿Opinaba algo, Herrera? No, fíjate que en lo que yo, a mí atañe, fue muy respetuoso a mi labor en el INDEP. Platicamos algunas ocasiones. Cuando también me fui, platicamos. No, yo lo que sí te puedo decir es que fue muy en lo que a mí atañe, Arturo fue muy respetuoso conmigo y le agradezco el trato que me dio. Yo, bueno, pues mis diferencias fue en otro sentido. Quizás más bien con el ingeniero Esquer fueron diferencias ya muy notorias que ya no se podían seguir. Se va la oposición al final, ya llega después de este periodo de soledad, de reflexión, durísimo, porque pues, o sea, tenías a todos en contra y muy, muy, muy difícil. Toma una vía Carlos Ursúa. Pero me decías un poco fuera del aire y al inicio de esta plática, él quería un mejor país. Tú le escribiste por última vez, al parecer el último mensaje que recibe es tuyo. Yo le escribo ayer en la mañana y le digo, oye Carlos, ¿cómo ves? Y me dijo, ayúdame Ricardo, ¿en qué te puedo ayudar? Dijo, es que quiero que hablemos con los jóvenes, me dijo. Quiero que hablemos con los jóvenes para decirles, porque ellos son la esperanza de este país. Los jóvenes van a cambiar con su voto, o pueden cambiar con su voto, a un proyecto de país. Y me dijo, ayúdame en eso. Dijo, ya déjate de cosas así. No puedo decir... Sí puedes, dilo. ¿No? Sí puedes. Dijo, me dio a entender, ya déjate de mamadas. Ok. Ajá. Y ya, ponte a chambear. Y ponte a hacer un mejor país. Por el aprecio que nos tenemos. Pues te estaba invitando a trabajar con él en de alguna manera en la campaña de la oposición, entiendo. Me dijo, en un proyecto de un mejor país. Y así me lo dijo, el país tiene que cambiar, el país tiene, y por eso lo hago, él me dijo, lo hago por eso, porque quiero esas ganas. Y eso fue lo que me impulsó a mí a siempre estar con él. Te digo, lo más impresionante de él es que tú platicabas con él, Luis, y no nada más era una plática en mi caso, me preguntaba mucho de Aguascalientes, no sabes cómo lo imaginar, le gustaba la historia de Aguascalientes, las casas viejas de Aguascalientes, la historia, pero más allá de eso, Luis, ¿sabes qué era lo padre? Que era una persona tan inteligente que siempre te dejaba algo, o sea, era delicioso. Sí, enriquecedor con él. Sí. Te digo, era casi como platicar con José Vasconcelos en su momento, a ese grado, o sea, tu maestro, de platicar con José Vasconcelos sobre el concepto de país que quiere, Luis. Ricardo, gracias por estar con nosotros, gracias por compartir pues estos momentos y estas cosas sobre Carlos Ursúa. Desde aquí un abrazo a su familia, a sus deudos, pues a ti, Ricardo. Momentos difíciles, pasa esto. Y pues vamos a seguir muy de cerca el tema. Quisiera cerrar nada más preguntándote un poco, porque pues también empezó esta cosa ahora sí que hablando de lo que te dijo Ursúa ayer, que déjate de aquello, empezó en redes así este tema de una especie como de conspiración, de que lo habían matado, algo por el estilo. ¿Tú ves por ahí algo? No, sabes que bueno, y en primer lugar yo también me uno al respeto y al dolo de la familia. Laura es una gran mujer, su señora esposa. Él siempre la amó, la quiso mucho. A su hija María José, igual yo fui testigo del gran amor que incluso cuando renuncia Carlos Ursúa, las palabras de su esposa, de su hija son impresionantes. ¿Qué le dice? Le dice, papá, lo importante eres tú, no el puesto. Le da una carta de mucho amor de su hija hacia él, su hijo Juan Carlos también. Entonces yo también, igual que tú, me uno al dolo y a las condolencias a su familia. Yo lo que te puedo decir y que pude platicar anoche es que no hay nada de una posible... una conspiración ni nada. No, sería irresponsable. Sí, exacto. No estaré a la altura de lo que fue él. Exacto. Decirlo. Creo que sí fue una muerte natural, fue un infarto. Desafortunadamente, pues un infarto que nos dejó
a este país sin una gran persona, que hoy más que nada la necesitamos. Una persona como él con su perfil. Y por respeto a él no hubo nada en ese sentido, Luis. Ricardo, de verdad, gracias por estar aquí. Y bueno, pues lo siento mucho, porque pues fue tu maestro, fue tu mentor. Gracias, Luis. Se nota que te duele mucho y que estás en un momento también sensible. Gracias por compartirlo. Gracias a ti. Sí duele y si estoy hoy aquí es porque él me pidió luchar por un mejor país y yo desde cualquier trinchera me gustaría hacerlo en honor a él. Gracias, es Ricardo Rodríguez Vargas, fue director del INDEP, del Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado, y pues de alguna manera pupilo, discípulo de Carlos Ursúa durante más de 30 años. Más de 30 años, Carlos. Descanse en paz, Carlos Ursúa.